pasado 7 de agosto, Gustavo Petro cumplió su primer año de mandato. Llegó con muchísimas expectativas a la Casa de Nariño. El día de hoy analizaremos cómo ha sido este primer año de gestión. Y lo vamos a hacer con el señor Néstor Rosana. Él es periodista y especialista en conflictos armados. Lo saludamos hasta Colombia. ¿Cómo está, señor Rosana? Un saludo muy especial para ti y para todos los televidentes. Gracias por atender a este llamado. ¿Cómo evalúa, cómo diagnostica este primer año de gobierno de Gustavo Petro? Tres cosas grandes. Lo primero, pues llega con la intención de hacer unas reformas estructurales que el país necesita en términos de educación, de pensión, de trabajo, y esas reformas fueron su gran promesa de campaña. Por eso fue que ganó la presidencia. Entonces, el cálculo de Petro es intentar pasar todas las reformas en esta primera legislatura. Lo segundo, eso no se hace solo, tiene que tener una serie de alianzas dentro del Congreso. Él tiene una bancada que es medianamente fuerte, pero no le dan los votos suficientes. ¿Y qué le tocó hacer a Petro? Unirse a las lógicas de la política tradicional. Entonces, es unirse a los partidos tradicionales que solo piden puestos y contratos a cambio de votos en el Congreso, y eso empezó a que se ralentizara todo el proceso y que Petro empezara a colgarse en esas reformas. Esas reformas no se terminaron dando. Y lo tercero termina con un escándalo personal donde el hijo parece que dio un dinero y hay una cantidad de cosas. Entonces, está en medio de un escándalo político que ha afectado mucho su imagen política. Por último, para sumarle, pues el tema de lo que está sucediendo en materia de seguridad, que ha sido muy complejo y que pues ha sido una de las cosas que está marcando la agenda, porque vamos más de 60 masacres en lo que va de este año. Ahora bien, ¿cómo se percibe en la opinión pública colombiana estos intentos de paz que ha adelantado Gustavo Petro, que es una de sus grandes promesas al llegar a la Casa de Nariño? Él construyó algo que se llama, un concepto que se llamó la paz total, y quiere decir es que Santos hizo la paz con las FARC. Santos intentó decir que eso iba a generar un estado de paz absoluto en el país, cosa que sabíamos que no era verdad, porque había muchos más grupos armados, guerrillas, paramilitares, la frontera, etcétera, etcétera. Entonces Petro lo que dice: vamos a hacer la paz con dos líneas, una política, una paz política con el ELN, porque es un actor armado que ya más de 60 años y tenía una base política, y una segunda paz con todos estos nuevos grupos, disidencias y toda esta cantidad de mafias pequeñas que han venido naciendo, y a eso se le va a llamar acogimiento a la justicia. Y es que no se les va a dar ni un estatus político ni una curula en el Congreso, simplemente es negociar con ellos cuánto van a durar en la cárcel y se les va a dejar algo de la fortuna para que vuelvan otra vez como a la legalidad. Esa es la idea, pero de eso no se ha podido materializar en el terreno, y la realidad es que el ELN pues ha seguido operando, las masacres siguen y todos estos grupos siguen delinquiendo. Entonces, hay una teoría, hay un marco teórico, pero la realidad no responde a esa idea de Petro. Otro de los temas que ha sido un punto fuerte en la agenda de Gustavo Petro es el asunto de la reforma tributaria. ¿Cómo sigue este tema y cuál es el diagnóstico de la situación económica de Colombia en este momento? Pues la economía del país, cuando llega Petro se generó mucho nerviosismo porque pensaban que, y se utilizó por parte, digamos, desde el centro democrático y la derecha, despectivamente, que nos íbamos a volver Venezuela, y con eso siempre intentan asustar a los colombianos, y entonces empezaron a decir que la economía colombiana iba a ir a una quiebra casi que absoluta, y metieron mucho miedo. Eso impactó, digamos, en la inversión extranjera directa, pero con el tiempo, pues después de superar la crisis, el dólar llegó a obtener un techo sobre 5.000 pesos, cosa que nunca había pasado. Pero después de eso se ha venido estabilizando, los indicadores económicos han favorecido a Petro y la economía ha estado más bien estable. Muchos de sus propios críticos han dicho que nunca se imaginaban que la economía iba a estar bien para todo lo que, digamos, toda esa oposición y toda esa propaganda negra que se le hizo alrededor. Entonces, eso por un lado. Ahora, lo segundo, la reforma tributaria lo que ha intentado es equilibrar esa carga tributaria, porque las grandes multinacionales aquí no pagaban un peso, y la reforma tributaria, como la que quería hacer Iván Duque, que generó el estallido social, era cargar la canasta base y recargar a la clase media, que está reventada en términos de impuestos. Entonces, por eso intenta equilibrar. Ahora, punto negativo de Petro, donde hay una cosa que está afectando a la economía de los colombianos que le cuesta mucho a la imagen de Petro, en la gasolina.
La gasolina ha crecido en este periodo de Petro mucho, está muy cara, es la época más alta del precio de la gasolina en la historia de Colombia y eso impacta todo, impacta el transporte, impacta la comida, impacta todo. La gente le ha dicho a Petro que no puede subir la gasolina de esa manera y Petro dice que es simplemente que los pobres no pueden subsidiar el de la Toyota y eso generó más rabia porque no se trata de un tema de lucha de clases, que la gasolina afecta a toda la economía. Entonces, estamos en un precio muy alto y ese punto sí está afectando la economía del bolsillo del colombiano de a pie. Señor Néstor, vamos a hacer una pausa en esta conversación, pero al regreso vamos a seguir analizando la situación del gobierno de Gustavo Petro, sobre todo con el escándalo que ha surgido con respecto a su hijo. Vamos a hacer una pausa. Estamos conversando con el señor Néstor Rosani, él es periodista y especialista en conflictos armados. Analizando todo lo que ha sido el primer periodo de gobierno de Gustavo Petro y al regreso los escándalos que están alrededor de este primer año de mandato. Hacemos pausa y ya regresamos.